antecedentes son interesantes para conocer entonces por qué Manuel Rojas va a tener una relación problemática con el alcohol y por qué va a tener esta lucha temperante. Entonces la hipótesis de esta ponencia es el contexto. Entonces, y la hipótesis de este estudio vale decir que la escritura narrativa de Rojas promueve la sobriedad y la abstinencia alcohólica con el propósito de transformar los hábitos embriagantes de sus lectores. Se trata entonces de un proyecto literario, pero a la vez político, que ambiciona modificar las conductas de los sectores populares a partir del autodominio o el autogobierno. Entonces, por consiguiente, el objetivo de esta investigación es analizar críticamente toda la narrativa de Manuel Rojas para identificar cuáles son los procedimientos estilísticos que contribuyen a promover la sobriedad, la abstinencia y alguna implicación estética y política de este propósito. Descriptivas que va a utilizar para fomentar la temperancia. Es importante considerar algunos antecedentes históricos. Por ejemplo, Marco Fernández plantea que al comienzo del siglo XX la bebida y el alcohol era un flagelo que afectaba duramente a todas las familias proletarias. Este vicio era considerado síntoma de decadencia física y moral del individuo, de modo que quien padecía alcoholismo eran calificados de ociosos, inmorales, sujetos a los que se negaban todas las oportunidades laborales. De hecho, hay políticas gubernamentales de la época en la que se insta a que el empresariado solo contrate sujetos abstinentes, de tal manera que ser borracho a comienzos del siglo XX significaba no solo el flagelo, sino que además cesantía perpetua. ¿Quién eran las principales víctimas entonces? Aparte de los borrachos, eran las mujeres que debían enfrentar no solo la borrachera de su esposo, sino que además la cesantía familiar. Manuel Rojas se va a hacer cargo de esta situación, del problema que viven las mujeres, estas mujeres proletarias de comienzo del siglo XX, y lo va a incorporar a su novela. Por eso vemos en Hijo de Ladrón un momento que se contextualiza la irresponsabilidad de estos padres de familia que abandonan sus preocupaciones parentales. Tenemos ahí una cita, dice. Dos personajes se encuentran y uno le propone al otro que se vayan a tomar, dice. ¿A quién le hace mal una cervecita? ¿Un traguito de chicha? ¿Un sorbito de vino? ¿O una cucharita de aguardiente? A nadie. Vamos, hombre, no seas así. Un ratito nada más, todavía es temprano. ¿Qué responde el otro? Sí, pero la señora, su esposa está enferma. ¿Y qué? ¿No se va a morir porque llegues una hora media más tarde? Es que le llevo unos remedios aquí. Después se nota. Se queda tomando este personaje. La importancia entonces que el protagonista le otorga a la sobriedad es tal que este tema se vuelve, lo reitera varias veces en Hijo de Ladrón. Muy poca gente sabe la diferencia que existe entre un individuo que fue criado en un hogar donde hay limpieza, orden y ciertos principios morales, y otros que no han tenido lo que se llama un hogar. ¿Cuáles son esos lugares que no se puede llamar hogar? Donde el padre llega a casa todos los días borracho, grita, escandaliza, pega a la mujer. Este fragmento es interesante porque evidencia un asunto muy importante en la vida de Manuel Rojas, especialmente si consideramos que la escritura de Manuel Rojas es principalmente autobiográfica. En este sentido es importante plantear lo siguiente: que Rojas haya decidido que el padre de su protagonista sea un sujeto abstemio, y cuando él en la realidad su padre murió de alcoholismo. ¿Será esto entonces una corrección de su propia realidad, lo que intenta hacer Manuel Rojas? Yo creo que es parte de un proyecto civilizador del autor, que busca, como diría su amigo González Pérez, escritor chileno también, que los obreros vivan en casas limpias, se alimenten bien, se hagan respetar, se aficionen a leer y a pensar. Otra estrategia que utiliza Manuel Rojas para mostrar sus propósitos temperantes es la irracionalidad. Hay una parte, la primera parte de Hijo de Ladrón, que es muy interesante, que hay una revuelta popular. Y en este contexto, un borracho golpea a un policía. Un borracho metió sus puños bajo la nariz del policía y gritó, llenándolo de vinosa saliva, la cara del representante de la ley. Los más atroces de nuestro contra el cuerpo de policía y sus semejantes y parientes. Y exasperado por la tranquilidad del cuidado del orden público, que se encontraba solo en ese momento, le dio un vigoroso empujón como para animarlo. El policía retrocedió unos pasos y llamó al orden al exaltado. Pero lo mismo habría sido pedirle que rezara una Ave María. El borracho excitado volvió a empujar. ¿Por qué es interesante este fragmento? Porque es uno de los pocos fragmentos que podríamos encontrar en la narrativa de Rojas donde el autor toma partido por un representante de la ley, un representante del poder, en desmedro de un sujeto popular. ¿De qué nos da cuenta esto? Que hay elementos que no se trazan para Rojas, que la borrachera marca una barrera infranqueable.
Entonces, para terminar, creo que en la narrativa de Rojas lo que hay un intento por una preparación de futuro, por una preparación de un futuro incierto. La escritura de Rojas entonces habla de una ventana utópica cuyo propósito es incidir en la realidad intelectual y ofrecer a los lectores, como diría Paul Ricoeur, el desarrollo de nuevas perspectivas posibles. O bien, en las palabras de Bosch, construir un paisaje, una ventana que se abre, un paisaje por construir. Muchas gracias.